Bueno, pues buenos días. Como os dijo Mónica, yo soy Alba. Bueno, soy psicóloga sanitaria y estoy aquí para hablaros un poquillo de lo que puede aportar la psicología a todo lo que tiene que ver con la enfermedad inflamatoria intestinal y con todas sus variantes, ¿no? Y bueno, luego desde el punto de vista de la enfermedad y desde el punto de vista de la vida en general, ¿no? Porque al final como sabéis, estamos pasando todos una situación de pandemia que nos ha cambiado a todos la vida y bueno, esto hace que pueda resultar todavía más complicado enfrentarse a ciertas. Entonces, bueno, antes de nada agradecer a Mónica y a Cubigo por contar con nosotros para realizar esta charla y bueno, también a Janssen, al patrocinador, que es el que pues, facilita que podamos estar aquí también. Bueno, y teniendo en cuenta que esas charlas las organiza ACU, yo partí un poquillo de la idea de que todos o casi todos vosotros sois personas que estáis pasando por una situación de una CEI, o si no conocéis a alguien que la está pasando. Entonces mi enfoque va a ser un poquillo desde ahí. Bueno, y antes de nada también aclarar que voy a hablar de diferentes situaciones, diferentes etapas de emociones que es muy probable que os sintáis identificados con ellos y que se cumplan, pero que hay mucha variabilidad, ¿no? Cada persona somos distintos y nos afectan las situaciones que nos pasan de manera distinta. Entonces, no es obligatorio o no quiere decir que vayáis a pasar por todas estas situaciones que yo vaya a describir. Es muy importante entender que cada uno somos diferentes y que tenemos nuestras particularidades, para bien y también para mal, que todos tenemos nuestras cosas. Bueno, entonces, sin más, antes de cuando empezamos a tener síntomas, ¿no? Primero no sabemos lo que nos pasa, ¿no? Igual que cuando empieza cualquier tipo de enfermedad. Y tenemos una serie de dolores, de malestares y de síntomas que tienen que ver mucho con el estómago, ¿verdad? Pues diarreas, dolores, malestares. ¿Qué pasa con toda esta sintomatología? Que está muy relacionada con momentos de estrés, ¿no? Muchas personas cuando se sientan agobiadas eh, magnifican, perdón, muchas personas cuando se sienten agobiadas tienen este tipo de síntomas también, entonces se suelen normalizar. Y muchas veces no se les puede dar la importancia que en realidad puede tener, ¿no? ¿Qué es lo que esto puede generar? Pues que puede atrasar un poco el proceso del diagnóstico, que no acudamos al médico lo antes posible para realizar ese diagnóstico. O que incluso nuestro propio médico, nuestro propio médico de cabecera no le dé el valor que pueda tener, ¿no? Y no le dé la urgencia que pueda tener para derivarnos a un especialista que ya nos valore y nos realice las pruebas. Entonces, en el momento que ya hay unos síntomas más fuertes, como pueden ser sangrados, dolores muy, muy intensos, ahí ya entramos en lo que es el circuito médico y ya empiezan a realizarnos pruebas de distinto tipo, tenemos que estar en lista de espera, esperar resultados, bueno, lo sabéis vosotros mejor que yo, ¿no? La sanidad pública tiene sus partes buenas, pero también tiene sus debilidades, ¿no? Y generalmente al principio sobre todo suele ir lenta, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a generar en nosotros? Pues muchas dudas de qué es lo que nos está pasando, de no entender qué es lo que nos pasa, de si lo que nos pasa puede ser una enfermedad muy grave en la que, por ejemplo, pueda correr, estar en riesgo nuestra propia vida, ¿no? Como puede ser a lo mejor una enfermedad como un cáncer, ¿no? Todo este tipo de dudas y de miedos están ahí y hacen que nos encontremos peor, que nuestro estrés aumente y que, podamos incluso desarrollar síntomas ansiosos. Y bueno, luego esa incertidumbre, ¿no? De no saber qué nos pasa, no saber qué va a ser de nosotros, la impotencia también de que a lo mejor no podemos estar llevando una vida igual que la estábamos llevando antes o no poder realizar determinados planes o determinados proyectos. Y luego el miedo al desconocido, ¿no? Un poquillo lo que comentaba antes. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué me está pasando? Vale, me dicen que puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Qué va a implicar? Una vez ya
bueno, sabemos que el diagnóstico es un proceso largo, ¿no? Que dura mucho tiempo. Pero una vez ya tenemos ese diagnóstico, podemos vernos en dos situaciones diferentes. Por un lado, podemos sentir un alivio porque por fin tenemos un nombre para eso que nos pasa. Y una vez tenemos un nombre para eso que nos está pasando, hay un tratamiento, hay una serie de tratamientos que nos pueden ir a hacer y nuestros médicos y sanitarios nos van a ir orientando hacia determinadas situaciones, ¿no? Y luego el alivio también de saber que no es una enfermedad muy grave como puede ser un cáncer que puede llegar a acabar con nuestra vida, ¿no? Esto también puede generar una primera sensación de alivio. Pero por otro lado también nos podemos encontrar con mucha sensación de miedo, ¿no? Miedo al futuro. ¿Y qué va a ser de mí ahora? ¿Qué voy a tener que hacer? Van a tener que hacerme tratamientos muy invasivos, como puede ser, por ejemplo, una cirugía. Voy a poder tener una vida normal, voy a poder tener una familia, voy a poder desarrollar mis propios proyectos. Todo esto es una serie de miedos que están ahí y que van a hacer que pues, lo pasemos mal. Entonces, un poquillo fui pensando, recogiendo algunas de las dudas que podían surgir, ¿no? Ante el momento del diagnóstico, ¿no? Como pueden ser estas, pues voy a estar mal siempre, siempre que estoy nervioso va a aparecer un brote, y si no hay un baño cerca donde estoy, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Me voy a cagar? ¿Cómo van a reaccionar estas personas? ¿Qué pensarán de mí si se enteran de la enfermedad que yo tengo? ¿Voy a poder realizar una vida normal? ¿Me van a echar de los trabajos por tener que ausentarme del trabajo, por tener que ir al baño? ¿Voy a poder desempeñar mi carrera profesional o desempeñarme en el mundo laboral? ¿Qué puedo hacer para controlar mis nervios? Es una duda muy, muy importante que a veces entramos ahí en bucle, ¿no? Me pongo nervioso o me pongo nerviosa y sé que no puedo estar nerviosa y eso hace que me pongo todavía más nervioso porque no puedo estar nerviosa y tengo que manejarlo y como no soy capaz de manejarlo, me pongo todavía más nerviosa y entramos ahí en una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O por ejemplo también miedos y dudas relacionadas con la comida. ¿Qué pasa si como X alimento y me sienta mal? Esto también va a hacer que estemos constantemente pendientes de lo que comemos, lo que no comemos y con miedos de cómo nos vaya a ir afectando, ¿no? Entonces, volviendo un poquito al diagnóstico y a las estas enfermedades, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, son enfermedades crónicas. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que es un trastorno orgánico y funcional que obliga a una modificación de los estilos de vida de una persona y que tiende a persistir a lo largo de su vida. Esto de primeras, cuando tenemos el diagnóstico, nos puede impactar, ¿no? Porque de repente tenemos que asumir que esta enfermedad va a convivir con nosotros durante nuestra vida y que vamos a tener que hacer una serie de cambios con los que no contábamos y a los que vamos a tener que adaptarnos. Y sobre todo la pérdida de salud, ¿no? Si seguimos un poquillo la definición de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, acerca de lo que es la salud es un estado de bienestar físico, mental y social. Y la salud no es solo la ausencia de enfermedad, la salud afecta a este bienestar. Entonces, en cuanto tenemos una enfermedad, hablamos de las EII, es una enfermedad física, pero que nos va a generar una serie de situaciones que van a afectar a nuestro bienestar mental y que también van a afectar a nuestro bienestar social. Y esto va a hacer que toda nuestra vida cambie. Estos cambios van a depender de cómo nos afecta la enfermedad, ¿no? De cómo nos vamos a encontrar a nivel fisiológico. Pues los síntomas que podamos tener si estamos en un momento de brote, el cómo poder manejarlo, ¿no? Los dolores, el malestar estomacal, la energía, ¿no? Que muchas veces tenemos esa sensación de no tener energía para poder enfrentarnos a las situaciones diarias o a cosas tan sencillas como organizarnos un poquillo en casa. Todo esto va a afectar a nuestra salud. Luego el factor psicológico, ¿no? El cómo nos encontremos a nivel anímico.
las esperanzas que tengamos, los miedos que tengamos, y cómo gestionamos nuestro estrés y nuestros nervios. La esperanza que tengamos de cara a cómo podamos manejar esta enfermedad, o la esperanza de cara al futuro, la incertidumbre, la fortaleza interior, todo esto va a producir estos cambios a nivel psicológico. Y luego también cambios a nivel social. Al cambiar nuestra salud y también cambiar nuestro aspecto psicológico, nuestra esfera social también va a producir cambios. ¿Por qué? Porque si tenemos un malestar psicológico y un malestar físico que hace que no podamos tener una vida tan normalizada como nos gustaría, vamos a tender a aislarnos, vamos a tender a no realizar determinados planes que sí nos aportan bienestar, pero que nuestros miedos nos van a impedir que podamos realizarlos. Y esto va a hacer que podamos caer poco a poco en una rueda de ir perdiendo contacto social, de encerrarnos en nosotros mismos, de poner barreras a nosotros mismos, porque tenemos este malestar y sentimos que los demás no entienden nuestro malestar, y esto va a generar una distancia con los demás que va a hacer que nos sintamos aislados. Pero el apoyo social es muy importante, porque como veis, la OMS manifiesta ese bienestar social como una parte fundamental para tener salud. Y si no tenemos cierto apoyo social, nos vamos a ver solos, y no tenemos por qué enfrentar estas situaciones solos. Somos seres sociales, como os hablaré un poquito más adelante, somos seres sociales y nos tenemos que apoyar entre nosotros, no tenemos que llevar estas situaciones solos. Entonces, al verse perjudicada nuestra salud, y tener una enfermedad crónica, se va a afectar pues, en la calidad de vida. Nuestra calidad de vida se va a ver variada, ¿no? Pero bueno, yo quería hacer un poco hincapié en que la calidad de vida es un juicio subjetivo que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Todos tenemos una imagen mental, ¿no?, de que lo que es tener cierta calidad de vida, pero nos podemos ir adaptando, ¿no? Y una parte fundamental en afrontar la II puede ser cómo nosotros nos adaptamos a nuestra vida, cómo aceptamos los cambios que nos van a suceder y cómo intentamos adaptar nuestra calidad de vida a la situación que tenemos, ¿no? Entonces, la calidad de vida es una valoración que realiza una persona de acuerdo a sus propios criterios y las percepciones de su estado físico, emocional y social, ¿no? Y luego también está muy influenciado por la valoración de las personas que nos rodean, ¿no? Como las personas con las que tenemos más contacto, con las que tenemos una relación más íntima, pues las cosas que nos van diciendo, el apoyo que podemos sentir por su parte, todo esto va a influenciar en la manera en la que nosotros vamos a ver nuestra calidad de vida y la manera en la que nosotros vamos a aceptar esta calidad de vida, y la manera en cómo estos cambios nos van a afectar a nivel físico, emocional y también social. Entonces, yo os quería poner unos ejemplos, ¿no?, de que hay distintas maneras de aceptar estos cambios y de aceptar esta calidad de vida. Hay personas que a lo mejor pueden tener una tendencia a ser más negativas, ¿no?, y a ver todo como desde un punto de vista más nublado, ¿no?, y más oscuro. Y estas personas van a tener un punto de vista de su calidad de vida mucho más negativo, lo cual va a dificultar que se puedan enfrentar a la enfermedad de una manera proactiva, ¿no? Pensáis en las personas que están a vuestro alrededor, podéis identificar a alguna persona que os encaje dentro de este perfil, ¿no? Un perfil más negativo, que acepta muy mal los cambios, que tampoco está dispuesta a aceptar ciertos cambios, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos este punto de vista? Pues que nuestra salud se va a ver muy repercutida. Si tenemos este punto de vista, quiere decir que no tenemos nada que hacer. No, no es así. Podemos ser personas negativas, pero podemos poco a poco ir haciendo un ejercicio personal para ir cambiando nuestro punto de vista y tener una visión de la enfermedad mucho más proactiva, que nos ayuda a llevarlo con más optimismo, ¿no? Y por eso os quería traer el ejemplo de Desiree Vila.
no sé si la conocéis, Desiree Vila es una chica de aquí cerca, de Gondomar. Es una chica que, bueno, que se dedicaba al mundo de la gimnasia acrobática, que participaba en campeonatos a nivel Galicia, había tenido varios premios, incluso ya había participado a nivel mundial en algunos campeonatos. Pero creo recordar que sí, con 17 años sufrió un accidente entrenando y por causa de una serie de negligencias médicas, pues perdió su pierna, tuvieron que amputarle una pierna, ¿no? Ella pasó por su propio proceso de aceptación y ahora mismo es una chica que ha pegado un giro a su vida, se ha adaptado a esta situación, ha conseguido percibir, a pesar de tener de faltar una pierna y tener que usar una prótesis, tiene una percepción de la calidad de vida muy positiva, ¿no? Y esto hace que se haya podido reinventar. Ahora mismo es una atleta paralímpica que se va a presentar a los Juegos Olímpicos de Tokio, bueno, si es que esto se celebra. Y bueno, es un ejemplo, ¿no?, de positivismo, de proactividad, de buen humor, ¿no?, y de intentar llevar su dificultad con el mejor ejemplo posible, ¿no? Ella se dedica a dar charlas motivacionales, sobre todo a gente joven, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo muy claro y un ejemplo de superación, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, en cuanto tenemos ese diagnóstico, ¿no?, os hablaba de que primero vamos a sentir esos dos ámbitos, ¿no? Primero el alivio de, esto que siento tiene un nombre y no es algo que, por lo que va a peligrar mi vida, ¿no?, por lo que me puedo morir. Pero también todos esos momentos de dudas, ¿no? Entonces, el ámbito psicológico va a ser el primer ámbito que se vea influenciado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una rápida adaptación a esta nueva situación, ¿no? Y esto va a desencadenar un montón de emociones que en realidad ya se estaban forjando antes del diagnóstico, ¿no?, con todos esos miedos y todas esas dudas, pero una vez que tenemos el diagnóstico y empezamos a saber lo que es una II, vamos a enfrentarnos directamente a esa pérdida de la salud, ¿no?, y también a la pérdida de un estilo de vida que vamos a tener que cambiar, ¿no? Para explicar esto, os quiero hablar del duelo, ¿no? Porque os quiero hablar, por ejemplo, de Kubler-Ross. Kubler-Ross ha sido una psiquiatra suiza que estudió a pacientes crónicos, ¿no?, y pacientes que estaban en los últimos momentos de su vida, ¿no? Y ella consiguió establecer... Hola, perdón, ¿podéis silenciar todos los micrófonos, por favor? Gracias. Entonces, sí, está hablando de que Kubler-Ross estudió a pacientes terminales, ¿no? Y a partir de todos los estudios que ella fue haciendo, estableció 5 etapas de aceptación ante momentos de pérdida, ¿no? Ella lo estudió desde el punto de vista de pérdida de la vida, pero desde la psicología podemos comprobar que hay distintos tipos de pérdida. A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a distintas situaciones de pérdida, como puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de una amistad, la pérdida de una relación de pareja, ¿no? Todas estas son situaciones que nos van a generar un desequilibrio en nuestra vida y en la que también vamos a poder identificar estas etapas que estableció Kubler-Ross. Por eso yo quería hablaros de ellas, porque ante el diagnóstico de la enfermedad, lo que nos vamos a encontrar es una pérdida de salud y una pérdida de un estilo de vida. Entonces vamos a ver cómo vamos a encontrarnos estas etapas. Y antes de hablaros de ellas, también quería explicaros que no tienen por qué darse todas, ni tienen por qué darse todas en este mismo orden, pero sí que son muy frecuentes y las vamos a encontrar en muchas situaciones, ¿no? Entonces, la primera etapa que vamos a encontrar va a ser la etapa de negación, ¿no? Esta negación la encontramos debido al estado de shock que nos produce la pérdida, en este caso la pérdida de salud, ¿no? La negación puede ser negación de dos tipos. Negar que estamos padeciendo esta enfermedad de no, esto no me puede estar pasando a mí, esto no es posible, tiene que haber otra explicación, o también negar la importancia que puede tener la enfermedad, ¿no? De, bueno, vale, tengo esto, pero seguro que se me pasa
y vale, ahora tengo que tener este cuidado, pero me voy a tomar este medicamento y ya no me va a volver a pasar nunca, ¿no? Este tipo de negación, si hemos pasado por un proceso de diagnóstico muy largo, es posible que esta etapa no se dé tanto, ¿no? Porque, bueno, ya hemos elaborado y ya deseamos tener el nombre de lo que nos está pasando, no tener ese diagnóstico. Pero bueno, la etapa de negación está ahí. Después es bastante posible que pasemos a una etapa de ira, ¿no? En este momento vamos a encontrarnos con muchos sentimientos de frustración e impotencia por tener que enfrentarnos a esas consecuencias de la pérdida, a la pérdida de la calidad de vida y a los cambios que vamos a tener que afrontar en nuestra vida. En esta etapa es muy frecuente buscar culpables en otras personas o también buscar culpables en nosotros mismos. Si yo no hubiera tomado la decisión de, por ejemplo, dejar a mi pareja, a lo mejor no hubiera vivido esta situación de estrés y posiblemente no se hubiera desencadenado este brote. O si yo no hubiera tomado tal alimento, a lo mejor no se hubiera desencadenado el brote. Tendemos a buscar culpables. Y esta ira y esta frustración son intentos que hace nuestra mente de conseguir que el contexto que tengamos se mantenga igual, conseguir que no se produzca esta pérdida. Entonces es normal pasar por estas etapas y también es sano pasar por estas etapas. Tenemos que aceptar que vamos a pasar por ellas. No tiene nada de malo. De hecho, son distintos mecanismos que tiene nuestra mente para conseguir llegar al último punto, que es el punto de la aceptación. La siguiente etapa que nos podemos encontrar es la negación, ¿no? La negociación. En este momento nuestra mente intenta negociar un poquito para lo mismo, para que esta pérdida de la calidad de vida no se produzca. En esta fase de la negociación podemos llegar a negociar pues, con nuestro médico, llegar a negociar con algún ser espiritual, con Dios, si somos creyentes, con algún ente de la naturaleza, si no somos creyentes, depende de cada uno, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un intento de volver a conseguir que esta pérdida no se produzca. Después se da una etapa de depresión, ¿no? Es una etapa en la que nos encontramos con mucha desesperanza, con mucho pesar y que tendemos también a mucho aislamiento social y a mucha falta de motivación, ¿no? Es, digamos, esa etapa que todos identificamos más como con el duelo, ¿no? Con el, bueno, asimilar que nos está pasando esto, tengo que llorar o tengo que manifestar mi pesar, para a partir de ahí poder llegar al siguiente punto, ¿no? Que es el punto de aceptación, que es el punto, digamos, el ideal, ¿no? Al que todos deseamos llegar cuando estamos con una pérdida, ¿no? Y poder superar todo esto. Pero cuando estamos experimentando estas etapas del duelo, no tenemos que tener prisa. Es importante pasar por todas ellas, entender que es normal pasar por todas ellas y dejar que sucedan. Dejar que sucedan porque el momento de aceptación llegará. Entonces, la aceptación es un estado de calma que está asociado a la comprensión y a la aceptación de esa pérdida y la aceptación sobre todo de esos cambios que vamos a tener que afrontar de cara a la enfermedad, ¿no? Y son cambios que tenemos que conseguir afrontar de una manera positiva para que todo el pesar y toda la ira y toda la frustración no nos estén impidiendo llevar una vida como nos gustaría llevar. Entonces, para conseguir llegar a la aceptación de la enfermedad, tras haber pasado por estas etapas, podemos llegar a la aceptación, ¿no? ¿En qué consiste esta aceptación? Pues en aceptar que vamos a tener que convivir con esta enfermedad. Esta enfermedad tiene unos momentos de picos en los que vamos a tener brotes y luego vamos a tener otros momentos de remisión en los que la enfermedad no va a estar tan presente. Vamos a tener que tener mucho cuidado de que en los momentos de remisión no pensar que la enfermedad ha desaparecido. Es muy importante que los cambios que hagamos en nuestro estilo de vida
sean constantes y que tengamos mucho autocuidado. Os voy a hablar un poquillo más adelante de lo que es autocuidado. Entonces, ¿cómo llegar a conseguir esta aceptación y cómo llegar a conseguir esta convivencia con la enfermedad? Lo primero de todo es entender la enfermedad y aprender sobre la enfermedad. Los médicos muchas veces nos van a dar explicaciones, pero a veces nosotros necesitamos más explicaciones, ¿no? Y entender qué nos está pasando, sobre todo porque estamos ante enfermedades que pueden ser muy variables, aunque hay muchos puntos en común. Y es muy importante comprender lo que nos está pasando a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí la comprensión va a jugar un punto clave. Después va a ser muy importante el seguir todas las pautas y todos los tratamientos médicos que nos pautan nuestros especialistas, ¿no? ¿Para qué? Para ir adaptándonos y ir encontrando todas las cosas que nos funcionan. Y es muy importante seguir con esas cosas que nos funcionan. Después, aceptar las emociones que podamos sentir y aprender a regularlas, ¿no? Porque vamos a hablar un poquillo más adelante también sobre las emociones. Las emociones son sentimientos que tenemos todos y tenemos que aprender a regularlas, porque cuando estas emociones se disparan, ya sea hacia arriba, porque tenemos una expresión emocional demasiado intensa, o ya sea hacia abajo, que no conseguimos expresarlas, las tenemos ahí, pero no entendemos bien qué es lo que nos pasa, esto va a afectar a nuestro bienestar psicológico y va a dificultar que podamos aceptar este diagnóstico y esta enfermedad y estos cambios que tenemos que hacer. Otro factor importante también es el no permitir o intentar que la enfermedad y el miedo no nos bloquee. Es algo muy frecuente, ¿no? Se dan una serie de miedos y el miedo, hablaremos más adelante, es una emoción que nos va a bloquear, nos va a paralizar. Pero no podemos permitir que esto suceda, tenemos que aprender a gestionar todo ese miedo, porque si el miedo consigue bloquearnos, el miedo se alimenta de ese bloqueo y cada vez el miedo va a crecer, va a crecer, va a crecer. Entonces tenemos que aprender a gestionar el miedo para poder enfrentarnos a la enfermedad de una manera proactiva y poder llegar a conseguir hacer nuestra vida con la enfermedad, conseguir que la enfermedad sea nuestra compañera. Intentar que no sea una mala compañera, pero sí aceptar que va a estar ahí acompañándonos. Después, un aspecto muy importante también, no dejar de hacer aquellas cosas que nos sientan bien. Los seres humanos en general tenemos una muy mala costumbre y es que cuando nos empezamos a encontrar mal, ya sea por una enfermedad o por un problema que tengamos, solemos tender a dejar de hacer aquellas cosas que nos sientan bien. ¿Y esto qué efecto creéis que tiene en nosotros? Muy positivo, ¿no? Si dejamos de hacer lo que nos sientan bien, poco a poco vamos a tener menos bienestar, menos bienestar, menos bienestar, y esto va a hacer que nos sintamos todavía peor. Entonces, ante momentos de malestar es muy importante fijarnos en las cosas que nos ayudan, en los pequeños detalles que nos ayudan a sentirnos mejor e intentar hacerlos. Intentar hacer un poquillo de una actividad que nos sea beneficiosa para nosotros a nivel mental, y esto nos va a ayudar a afrontar estas situaciones de una manera un poco más positiva y más proactiva. Y luego, muy importante también, el mantener o el recuperar la vida social. Como ya hablé antes, el malestar psicológico y este tipo de enfermedades tienden a que nos aislemos. Y como ya hablamos antes también, el bienestar social es fundamental para tener salud y para tener una buena calidad de vida. Entonces es importante hacer esfuerzos, pequeños esfuerzos para conseguir mantener ese contacto social que es fundamental y que, bueno, que todos hemos experimentado, ¿no? A raíz de la pandemia, ¿no? Y que todos estamos valorando mucho ahora mismo. Entonces, otra parte fundamental para la aceptación de la enfermedad es aceptar el diagnóstico, ¿no? Y el comunicar el diagnóstico y hablar de esa enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque si no hablamos de lo que nos pasa, nuestra mente tiende a pensar que eso no existe. En el momento en el que empezamos a hablar de una preocupación,
o de una enfermedad que nos puede estar pasando, de repente como que se vuelve más real. Y eso en un primer momento puede ser doloroso, porque choca directamente con esa aceptación que tenemos que llevar a cabo y que una parte de nuestra mente se niega a querer aceptarlo. Pero una vez superado ese primer momento doloroso, podemos llegar a conseguir expresar lo que nos pasa, ¿no? Y nos va a ayudar a aceptar. El poder hablar de lo que nos pasa es fundamental para poder aceptar ese diagnóstico y aceptar esos cambios de vida que tenemos que llevar. Después, el poder hablarlo también tiene un efecto liberador, ¿no? En el momento en el que supongo que todos habéis experimentado, ¿no? En algún momento tener una preocupación del tipo que sea, que estamos rumiando en ella, dándole vueltas, y en el momento en el que por fin nos atrevemos y lo contamos, igual ese problema no se soluciona, pero es como que sentimos un alivio, como, uff, por fin, ¿no? Vale, esto no se va a solucionar, pero no lo estoy llevando yo sola. Entonces es muy importante conseguir hablar de lo que nos pasa y transmitir lo que nos está sucediendo. Otro factor muy importante también es el sentirnos comprendidos, el que las personas que nos rodean entiendan nuestros miedos, entiendan nuestras preocupaciones, entiendan nuestros dolores, nuestros momentos de dolor y sepan también cómo poder ayudarnos, ¿no? El poder hablar con los demás y poder decirles, oye, mira, que cuando me estás preguntando si que me duele y tú me empiezas a decir que tengo que relajarme, que no tengo que estar nervioso, eso no me ayuda. Que a lo mejor lo que me ayuda es que me des un abrazo, o a lo mejor lo que me ayuda es que me hables de otra cosa para que yo me pueda distraer. Es muy importante que nosotros guiemos a los demás en la manera en la que nos pueden ayudar. Y para eso es fundamental hablar de lo que nos pasa. Y después, poder hablar de la enfermedad también nos va a ayudar mucho a enfrentarnos a nuestros miedos. Un poquillo por lo mismo, si no hablamos de los miedos, es como que nuestros miedos están aquí, pero parece que no son reales. Pero si los ponemos encima de la mesa, asusta. Pero vamos a poder conocerlos y vamos a poder enfrentarnos a ellos y vamos a poder tener una visión un poco, una visión diferente que nos va a ayudar a enfrentarnos a esa situación. Entonces, otra parte muy importante también en la que yo quería hacer hincapié acerca de la aceptación de la enfermedad es todo el apoyo que pueden dar las asociaciones, ¿no? En este caso, ACU nos va a ayudar a todo ello, pero si hablamos de otra enfermedad de cualquier otro tipo, también son fundamentales las asociaciones. ¿Por qué? Porque en las asociaciones vamos a encontrar una guía, vamos a encontrar a personas que han pasado por situaciones similares a las que estamos pasando. Y esto nos va a dar un apoyo social que es fundamental, nos va a ayudar a comprender que no estamos solos, que no somos los únicos a los que nos pasa esto. Y nos van a ayudar a dar pequeños consejos, pequeños determinados consejos que nos pueden ayudar a desbloquear ciertas situaciones. Y sobre todo porque también nos van a ayudar a comprender mucho la enfermedad, ¿no? Yo estuve preparando la charla, estuve revisando un poquito la página web de ACU y la verdad es que tenéis una página web fantástica en la que tenéis un montón de información y creo que eso es muy beneficioso para vosotros porque al final es muy importante que vosotros conozcáis vuestra propia enfermedad. Entonces, quiero recalcar mucho esta parte y la labor muy importante que hacéis desde las asociaciones a nivel informativo, también a nivel social, de cara a informar a las personas que no están en contacto con este tipo de enfermedades, y luego a nivel personal, a la hora de sentir ese apoyo social, que es fundamental. Luego, una parte fundamental también para la aceptación es el tener referentes, el conocer a personas que han vivido o que viven situaciones similares a nosotros, ¿no? Y que vemos que han podido pues desarrollar su vida profesional o tener una familia o que pueden ser felices, ¿no? A pesar de tener este diagnóstico. Entonces yo os traigo aquí a Tanit Tubau, no sé si la conocéis, supongo que muchos de vosotros sí que la conocéis. Quería poneros un vídeo de ella
pero hemos comprobado que no hemos conseguido que funcione bien el vídeo. Entonces lo que voy a hacer es que al terminar la charla os voy a dejar el enlace a ese vídeo en el chat para que después más tarde podáis verlo. Es un vídeo cortito que da un enfoque súper positivo y en el que Tanit Tubau transmite mucho positivismo y mucha naturalidad, que es lo que ella hace, ¿no? Tanit Tubau, bueno, para los que, voy a hacer una pequeña descripción, para los que no la conocéis, os animo a conocerla, es una chica que le diagnosticaron, si no recuerdo mal, creo que era a los 9 años, y bueno, ha pasado por distintos tratamientos, etcétera, etcétera, y bueno, también ha sufrido una osteotomía, ¿no? Como podéis ver ahí, está luciendo su bolsa, ¿no? Y ella a través de redes sociales es bastante activa y transmite con mucha naturalidad la enfermedad y lo que es llevar una bolsa, ¿no? Incluso me gusta mucho el vídeo porque es muy positivo y ella dice que, ¿no? que las bolsas que le parecen muy sosas, que a ella que las decora, las tunea, les pone brillantina para lucirlas, ¿no? Y para hacerlas parte de su vida, ¿no? E igual, pues que a lo mejor nos podemos expresar a través de la moda y de la ropa, pues ella también aprovecha la bolsa para transmitir lo que sus estados emocionales, ¿no? Entonces, os animo a conocerla, porque es un referente que me parece muy, muy positivo y es fundamental que encontréis referentes dentro de la SEI, porque os va a ayudar a dar otro paso en esa aceptación de la enfermedad y en esa aceptación de los cambios de vida. Bien, entonces, otro punto muy importante que también quería tocar es el cómo nos ven los demás, ¿no? Porque, como decía, somos seres sociales y cómo nos ven los demás a nosotros mismos también nos influye mucho acerca de cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, quería diferenciar un poco entre distintas personas, ¿no? Voy a centrarme primero un poquito en la familia, y luego en las amistades y luego ya en los conocidos o en las personas que nos podemos encontrar por la calle. Entonces, la familia que nos rodea también se va a ver influenciada por el diagnóstico de esta enfermedad. Ellos pueden vernos de distintas maneras y nos pueden ver de distintas maneras también en distintas etapas, ¿no? Entonces, de ahí reflejé 3 etapas, ¿no? En las que nos pueden ver. Nos pueden ver a lo mejor desde un punto de vista quejica, ¿no? En el que no da importancia a lo que estamos sintiendo, como que le quieren quitar hierro, como que dicen, bueno, va, eso seguro que no hagas nada, ¿no? Esto puede ser porque a lo mejor nuestra propia familia está pasando por una etapa de negación de la enfermedad, ¿no? Y esto puede dificultarnos porque no nos ayuda a que nos cuidamos a nosotros mismos. No, a veces nos pueden poner incluso trabas. Otra manera en la que nos pueden ver los demás puede ser que nos vengan desde un punto de vista de enfermos o de víctimas, ¿no? Entonces que tiendan a sobreprotegernos, a querer ayudarnos, y ayudarnos pero demasiado, ¿no? Sin darnos margen para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, nosotros elijamos, nosotros tengamos planes, tengamos metas, tengamos futuro y que tiendan a la infantilización, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con esta fase porque nos puede poner muchas trabas. Entonces, ¿qué podemos hacer ante una situación como esta? Intentar adelantarnos a nuestros familiares, intentar demostrarles que podemos tomar decisiones y que si algunas de las decisiones que tomamos son perjudiciales para nosotros, no pasa nada. Tenemos que cometer errores y a veces es importante que cometamos errores porque eso redunda en aprendizaje para nosotros. Y entonces es muy importante el cómo gestionamos esto con la familia. Y después, desde otro punto de vista, nos pueden ver también como unos luchadores, ¿no? Que esto encajaría más con la fase ya de aceptación, ¿no? De que nos apoyan, nos valoran, están ahí, nos ayudan, nos preguntan cómo nos pueden ayudar, ¿no? Un aspecto por el que yo quería hablar también de la familia es porque igual que nosotros nos podemos sentir perdidos ante la enfermedad, nuestra familia también se va a sentir perdida porque nos van a ver sufrir, nos van a ver pasarlo mal y no van a saber cómo ayudarnos. Entonces es muy importante que ellos también tengan información, es muy importante que nosotros le transmitamos información
y que ellos participen del conocimiento de esta enfermedad. Algo que nos puede pasar también es que, como dije, ante estas enfermedades podemos tender a aislarnos, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Que no contemos con nuestra familia y que ellos nos van a ver mal y nos van a querer ayudar. Pero hay una barrera que nosotros ponemos y nosotros no vamos a permitir que nos ayuden. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que impotencia por su parte, porque quieren ayudar, pero no saben cómo, y entonces van a intentar adivinar de qué manera pueden ayudarnos, o van a intentar intentar adivinar qué es lo que nos puede estar pasando. Y esto puede tener dos efectos. Tiene dos posibilidades. Una, que acierten, que entonces, bueno, ni tan mal, o que fallen y que se equivoquen en eso que nos está pasando. Y esto nos va a generar a nosotros frustración, agobio, incomprensión. Entonces es muy importante intentar tener comunicación con nuestra familia, porque nos va a ayudar a sentirnos comprendidos y vamos a ayudar a ellos a que sepan cómo ayudarnos, y eso va a ser beneficioso para todos en el círculo familiar. Bien, y luego desde el punto de vista de las amistades, esto va a depender también un poquillo del tipo de amistades que tengamos, ¿no? No todo el mundo tenemos o necesitamos el mismo tipo de amistad. Podemos tener una amistad muy íntima con algunas personas, o podemos tener amistades un poquillo más, entre comillas, superficiales, en las que, bueno, simplemente compartimos tiempo, nos divertimos juntos, pero no hay un apoyo muy íntimo, ¿no? A pesar de estos distintos tipos de amistades que podamos tener, es importante comunicarnos y explicarle a nuestras amistades qué es lo que nos puede estar pasando. ¿Para qué? Para que nos podamos sentir comprendidos, para que un poco, igual que con nuestros familiares, ellos sepan cómo nos puedan ayudar, para que ellos comprendan nuestros miedos y nuestras preocupaciones. Y para cuando tenemos que decir un no a determinado plan, pues por ejemplo, hay un plan de irse de viaje y yo no quiero ir porque estoy en un momento en la que mi enfermedad está en un momento de pico y no lo tengo controlado y no quiero ir porque igual necesito ir al baño frecuentemente o voy a estar muy mal porque voy a tener mucho dolor. Entonces, que nuestros amigos puedan aceptar ese no, sin ponernos trabas, sin insistirnos, porque esto nos va a generar mucho malestar y vamos a tender y esto va a hacer que nos queramos aislar de los demás, porque como no nos comprenden, no entienden nuestro no, y no entienden que a veces un no es por unos motivos muy importantes. Entonces, es muy importante que comuniquemos estas cosas con nuestras amistades. Y después, los conocidos. Bueno, evidentemente no tenemos por qué publicar en redes sociales o en el periódico nuestro diagnóstico, no es necesario, no todo el mundo tiene por qué saberlo. Pero sí que es muy importante, sí que quería hablar de ello. ¿Por qué? Porque tenemos sería muy positivo intentar vivir la enfermedad con mucha naturalidad. Al fin y al cabo, por ejemplo, todos vamos al baño, todos cagamos, ¿no? Y toda persona, tenga una enfermedad intestinal o no, necesita ir al baño o puede tener una urgencia en determinado momento. Entonces, un miedo que suele bloquear mucho es eso, ¿no? De, necesito ir al baño y si no hay un baño cerca, ¿no? Entonces, es muy importante el llegar a conseguir cierta naturalidad de nuestra enfermedad para saber que si tenemos que preguntar por un baño y tenemos que marcharnos corriendo a un baño, las personas van a responder positivamente a esto. ¿Por qué? Porque todos podemos tener una urgencia. A ver, siempre nos podemos encontrar con alguien que, bueno, que no sea muy comprensivo, muy empático y nos ponga ciertos límites, ¿no? Pero es muy importante el entender que todos, tengamos enfermedad o no, nos podemos tener una urgencia y tenemos que ser comprensivos con eso, y esto nos puede ayudar a enfrentarnos a ese miedo. Vale, entonces, una parte fundamental también de las enfermedades inflamatorias intestinales es el estrés. Hay una conexión muy importante entre el estrés y los síntomas de las enfermedades intestinales, inflamatorias intestinales, perdón. Principalmente en periodos de actividad de la enfermedad.
El estrés es una respuesta natural de nuestro cuerpo que nos pone en una situación de alerta a la supervivencia. Es un mecanismo que heredamos de los animales, ¿no? En el momento que se desata el estrés, nuestro cuerpo se prepara para cualquier situación de emergencia, ¿no? Para huir, para escapar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el estrés? Que pueden pasar dos cosas, que el estrés se produzca en un momento puntual y que sea un estrés muy, muy alto, o que el estrés se produzca de manera prolongada, ¿no? Y que tengamos un estado de estrés muy alto constantemente. ¿Esto qué va a generar? Que nuestro cuerpo va a estar constantemente con las alertas puestas. ¿Y qué pasa cuando nuestro cuerpo está todo el tiempo con las alertas puestas? Que no tenemos ese momento de relax y nuestro organismo no puede relajarse. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Que vamos a sentir una serie de síntomas físicos. ¿Y qué son todos estos síntomas físicos? Avisos que nos da nuestro cuerpo de que tenemos que rebajar este nivel de estrés, porque si no lo rebajamos, nuestro cuerpo lo está pasando mal, ¿no? Hay una conexión muy fuerte también entre mente y vísceras, y mente y estómago, ¿no? Muchas personas tengan enfermedades inflamatorias intestinales o no, cuando se sienten nerviosos sienten malestar en el estómago, ¿no? Incluso desregulaciones intestinales. ¿Esto por qué es? Porque cuando os comentaba, cuando estamos en una situación de mucho estrés, todo nuestro organismo se ve afectado y nuestro sistema inmune también se ve afectado por ello. Nuestras defensas no funcionan igual. ¿Y esto qué hace? Que pueda afectar a nuestro estómago, a nuestro intestino y que pueda desencadenar esos momentos de esos picos, ¿no? De enfermedad exacerbada, ¿no? ¿Y qué pasa también con el estrés? Que se produce un efecto del que ya hablé un poquito antes, ¿no? Que es la pescadilla que se muerde la cola. Yo sé que no me viene bien estar nerviosa, pero hay algo que me pone nerviosa. Entonces, me pongo nerviosa, ¿no? Pero sé que no puedo estar nerviosa, entonces tengo que intentar relajarme, pero compruebo que no soy capaz de relajarme. Entonces esto me pone todavía más nerviosa y al estar todavía más nerviosa, todavía intento hacer más esfuerzos de control de nervios y estos esfuerzos de control de nervios no están funcionando y hacen que esté todavía más nerviosa, ¿no? Y se produce un bucle, una pescadilla de la que es muy difícil salir. Y luego hay otro factor muy importante también, que es la percepción que podamos tener del estrés. Cuando hablamos de mente, todo es muy subjetivo y muy variable según cada persona, ¿no? Y podemos tener diferentes percepciones del estrés según cómo sea nuestra personalidad. De ello voy a hablar ahora, ¿no? Entonces, las EI también están muy relacionadas con enfermedades a nivel mental, como pueden ser trastornos de ansiedad o trastornos del estado de ánimo, como puede ser la depresión. ¿Por qué? Un poco por todos los miedos que desencadenan, por toda la afectación a nivel psicológica, por todos los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida y por todos esos cambios que hay, ¿no? Y que va a hacer que no aceptemos nuestra vida, ¿no? Entonces esto puede hacer que podamos tener síntomas de ansiedad o de depresión. Si esto sucede, lo mejor que podéis hacer es buscar ayuda de profesionales. Desde el ámbito de la psicología podemos ayudar mucho en este aspecto. No me voy a meter en esto porque depende mucho de cada persona y es un trabajo muy individualizado, pero sí que quiero que sepáis que si tenéis un malestar, que si os sentís muy tristes, muy desanimados, que no tenéis energía para enfrentaros a vuestro día a día, es posible que haya síntomas depresivos y que hay que trabajarlos. Igual con la ansiedad, ¿no? Si estáis alerta todo el día, tenéis una serie de pensamientos que no salen de vuestra mente y que os están preocupando, tenéis incluso ataques de ansiedad, ¿no? En los que parece como que os falta el aire o presiones en el pecho, bueno, puede haber distintas sintomatologías, ¿no? Buscar ayuda porque eso os va a ayudar a entenderos a vosotros mismos, a conoceros y a afrontar estas situaciones de una manera mucho más sana.
Otro factor que puede influir también desde las enfermedades intestinales inflamatorias es nuestra personalidad, la educación que hayamos recibido y las estrategias de afrontamiento que tengamos, ¿no? A ver, todos tenemos una personalidad, ¿no?, que nos viene y que se ha ido forjando desde nuestra infancia, ¿no? ¿La personalidad es algo inamovible? Pues no. Hay ciertos aspectos que sí que van a mantenerse estables en el tiempo, pero luego hay muchos factores que podemos, a base de trabajo, ¿no?, que podemos ir modificando e ir perfilando y que podemos llevar a darles la vuelta para conseguir que sean beneficiosos para nosotros mismos, ¿no? Y el nivel de educación igual, si hay ciertos valores que nos han transmitido y que notamos que nos están perjudicando, por el motivo que sea, es importante poder trabajarlos para que, aunque estén ahí, no nos estén impidiendo llevar una vida lo más sana posible. Y luego están las estrategias de afrontamiento, ¿no? Todo el estrés, todo el agobio psicológico, nuestra personalidad y nuestra educación va a hacer que nos enfrentemos a las dificultades de la vida o a la enfermedad de manera diferente, ¿no? Podemos encontrarnos con un afrontamiento evitativo en el cual intentamos no pensar en el problema, no buscamos soluciones, evito no pensar en ello y no estoy aceptando ni estoy afrontando la situación. Podemos encontrarnos con un afrontamiento pasivo en el cual busco ayuda, busco información, pero no estoy muy dispuesta a hacer cambios, no me apetece hacer cambios en mi vida. Esto puede generar muchos problemas también. Y luego podemos encontrarnos con un afrontamiento más activo, en el cual buscamos soluciones de manera proactiva, buscamos soluciones eficaces, nos quedamos con esas soluciones eficaces y conseguimos aceptar la situación por la que estamos viviendo. ¿Qué nos puede ayudar a manejar todo este estrés y manejar toda esta sintomatología que es posible que nos acompañe? Primero, el autoconocimiento, el conocernos y el conocer lo que nos está pasando y entender que es normal que nos esté pasando, el no sentirnos unos bichos raros porque nos pase esto. Es muy importante normalizarlo. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida, tengamos enfermedad inflamatoria intestinal o no. Y es muy importante normalizarlo. Entonces es muy importante conocer lo que nos pasa y cómo nos afecta a nosotros a nivel personal. Después, aprender a manejar el estrés, saber cómo funciona nuestro propio estrés e ir desarrollando poco a poco nuestras propias prácticas y estrategias para manejar este estrés. Aprender a manejar nuestros pensamientos. Los pensamientos muchas veces nos pueden generar malas pasadas, ¿no? Pensamientos negativos que tenemos aquí, que les damos vuelta y no queremos que estén, pero no sabemos cómo echarlos fuera. Entonces es muy importante también aprender a manejarlos. La gestión emocional. Es muy importante también porque, como os hablaba al principio, una expresión emocional demasiado desbocada o una expresión emocional demasiado bajita va a hacer que no tengamos las estrategias adecuadas para afrontarnos a lo que nos estamos pasando. Y después el autocuidado. Es muy importante cuidarnos a nosotros mismos. Vamos a hablar un poquillo de eso. Primero, de la gestión emocional. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son respuestas que da nuestro organismo para intentar adaptarnos a las situaciones que nos están poniendo. Todas las emociones son necesarias. Hay unas que las clasificamos como positivas y otras negativas, ¿no? Unas son más agradables, como la alegría o el amor, por ejemplo, la esperanza, y otras que pueden ser más desagradables, pero todas son necesarias porque todas nos ayudan a aceptar las situaciones que estamos viviendo. Entonces, no debemos escapar de las emociones negativas. Tenemos que aprender a gestionarlas para que no nos afecten de manera demasiado negativa, pero todas son muy importantes. Entonces, ¿cómo aprender a manejar estas emociones? Primero, conocerlas, comprenderlas, saber cómo nos afectan a nosotros, a cada uno le afecta de manera diferente. Aceptarlas, aceptar que están aquí, aceptar que si yo tengo una pérdida, es normal que yo me sienta triste y no pasa nada porque me sienta triste. Y aprender a manejarlas para conseguir que no se nos desboquen. Entonces, hoy os quiero hablar de las 5 emociones básicas, ¿no? Hay muchísimas emociones, pero hay 5 que son fundamentales. No sé si las conocéis.
Una de ellas es la alegría, ¿no? La alegría es una emoción que se expresa en nuestro cuerpo y nuestra mente a través de mucha energía y de mucho bienestar. Cuando nos sentimos alegres estamos que nos comemos el mundo, ¿no? Y tenemos ganas pues, o de cantar, o de bailar, o de movernos, ¿no? La función que tiene la alegría es que nos da chutes de energía y que nos proporciona mucho bienestar a nosotros mismos y también a los demás, porque no lo comenté, pero las emociones también se contagian. Por eso es muy importante el cómo nos relacionamos con los demás, ¿vale? Después tenemos la tristeza. La tristeza es una falta de energía, cómo se manifiesta en nosotros, con una falta de energía y con mucho pesar y mucha angustia y malestar. ¿Qué función tiene la tristeza? Bueno, pues la tristeza nos ayuda a adaptarnos a los cambios y nos proporciona un contraste con la alegría, lo cual nos ayuda a valorar la alegría muchísimo más, ¿no? Si estamos siempre alegres y tenemos siempre un alegre así, 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 llega un momento que nos acostumbramos a ello y nos parece monótono. Entonces, tener picos de alegría y de tristeza y distintas emociones va a hacer que cuando estemos arriba lo disfrutemos y lo vivamos con muchísima más satisfacción. Pero quiero resaltar la función importante que tiene la tristeza para ayudarnos a adaptarnos a los cambios. No debemos obligarnos a no estar tristes. Es importante aceptar que la tristeza tiene que formar parte de nuestra vida. Por otro lado, tenemos la ira. La ira es una emoción que se expresa como con mucha tensión, muchos nervios, ¿no? Y como una energía que sentimos y que necesitamos descargar de alguna manera, ¿no? Como como le pasa el dibujo, como un fuego que tenemos que sacar, ¿no? ¿Cómo se expresa esto en nuestra mente? Pues muchas veces como un torbellino de ideas, que estamos pensando muchas cosas a la vez y la ira no nos deja pensar. Entonces es muy importante aprender a manejar la ira, porque si llegamos a ese punto en el que no nos deja pensar, vamos a tener reacciones de las que después nos vamos a arrepentir. Y esto es perjudicial para las personas que nos rodean y también para nosotros, porque luego nos vamos a sentir mal. Entonces es muy importante aprender a manejar la ira. Pero la ira también cumple una función muy importante. ¿Cuál es? La ira nos ayuda a defendernos. La ira aparece cuando hay una situación que nos parece y entonces la ira nos va a ayudar a defendernos. Y la ira en muchas situaciones es muy importante. Las personas que no sienten ira nunca, a veces hay que favorecer que aparezca esta porque nos va a ayudar a defendernos en situaciones injustas. Pero, como dije antes, tiene que estar dentro de un equilibrio y no podemos dejar que se nos desboque demasiado muy a menudo. Es normal que se nos desboque a veces, pero no muy a menudo, porque esto va a generar muchos problemas. Después, tenemos el miedo, ¿no? El miedo, según la intensidad que sintamos, según la intensidad que tenga el miedo, se puede expresar como una huida, quiero escapar, quiero huir de aquí, o también como un bloqueo. La función que tiene el miedo es que nos intenta poner a salvo ante una situación que es peligrosa. Es una respuesta innata. Por ejemplo, si estamos ante un precipicio muy alto, siempre, bueno, hay personas que sienten más miedo y hay personas que sienten menos, ¿no? Pero siempre como que sentimos ahí un poquillo, ¿no? de malestar, de, uy, qué alto, ¿no? Esto es miedo. ¿Y para qué está este miedo? Pues precisamente para que nos pongamos a salvo, para que demos un paso atrás y nuestra vida no corra peligro de poder caer por ese precipicio. Por eso es muy importante también entender que el miedo que sentimos es normal y que tampoco debemos escapar de él. Vamos a hablar un poquito más del miedo después. Y por último, la quinta emoción principal de la que quería hablaros es el asco, ¿no? El asco no se suele ver como una emoción principal, pero es muy importante, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el asco? Pues con un desagrado muy intenso que sentimos. ¿Y qué función tiene el asco? Pues detectar aquello que no nos gusta o incluso aquello que puede llegar a ser peligroso para nuestra salud, ¿no? Se ve muy, muy ejemplificado, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos con una comida que está en mal estado, no huele mal, ¿no? O la probamos y nos genera ese malestar, ¿no? Entonces, ahí el asco está cumpliendo una función. ¿Qué función? Que no comamos esto y que no nos siente mal, ¿no? Entonces, es una emoción que afecta después a otras emociones secundarias
y que es fundamental que también le prestemos atención. Centrándonos en las EI, el miedo y la vergüenza son dos emociones que están siempre muy presentes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con ellas para que no se nos desboquen? Porque, como os dije, el miedo cumple su función de protegernos, pero no debemos dejar que se desboquen. Entonces, lo primero, identificarla. Identificar, ¿a qué le tengo miedo? ¿Cómo siento yo ese miedo? ¿Cómo noto en mi cuerpo ese miedo? Porque a veces sentimos las emociones, pero no somos conscientes de que las estamos sintiendo. Entonces es muy importante conocerlas y conocer cómo se expresan en nuestro organismo para poder identificarlas, porque una vez las identificamos, podemos empezar a regularlas. Después analizarlas, ¿no? ¿En qué momento surge? ¿En qué momento nos aparece el miedo? ¿Qué es lo que desencadena ese miedo? ¿Qué es lo peor que nos dice nuestra mente que nos podría pasar ante ese miedo? Es muy importante que analicemos todo esto, ¿no? ¿Para qué? Para luego un poco confrontar, ¿no? ¿Y qué pasa si se cumple mi miedo? ¿Y qué pasa si yo estoy en medio de un parque y no hay un baño? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Cómo puedo yo salir de esa situación? ¿Cuáles son las consecuencias? Eso me puede ayudar a ponerme en la situación y a prepararme por si acaso sucede. ¿No? Un factor que tiene el miedo es el miedo anticipatorio, ¿no? Como que el miedo siempre se está adelantando a lo que nos puede pasar. Y esto hace que nos bloquea y evitamos, ¿no? Una respuesta muy común ante el miedo es la evitación. Pero la evitación es un arma de doble filo. Si realmente nuestra vida no está en peligro y estamos evitando, ¿qué es lo que pasa? Que evitamos y cada vez vamos a evitar más y cada vez nuestra vida se va a ver más limitada. Y nos va a llegar a un momento en el que nos demos cuenta de que no estamos llevando la vida que queremos vivir por culpa del miedo. Y tenemos que aprender a gestionar este miedo, porque si no, no vamos a sentirnos satisfechos con la vida que estamos llevando. Por eso es muy importante aprender a enfrentar el miedo. No es fácil, es muy difícil, ¿no? Enfrentarnos a esos mayores miedos que tenemos no es sencillo, pero tenemos que ir intentándolo, poquito a poco, ir intentando que el miedo no nos bloquee y que el miedo no nos impida hacer cosas que queramos hacer, porque si no, nos vamos a sentir muy mal con nosotros mismos. Y no podemos dejar que el miedo crezca. Y cada vez que conseguimos no evitar algo, estamos ganando la batalla al miedo. Y poco a poco vamos a ir arrancándole pequeñas hasta que el miedo, aunque esté ahí, sea pequeñito y podamos convivir con él. Al final es lo importante, aprender a convivir con esta situación. Bien, otro factor también muy importante es que creo que pasa mucho, ¿no?, en la enfermedad intestinal inflamatoria, es la relación con la comida. Al final es una enfermedad que tiene mucho que ver con el intestino, el estómago, ¿no?, y con los alimentos, ¿no? Y esto puede generar que estemos constantemente pensando en lo que me sienta bien, lo que me sienta mal, y si como esto, y si no como otro, ¿no? Cuando estamos haciendo algún tipo de dieta, probando algún tipo de dieta, hace que tengamos que estar constantemente pensando y haciendo un ejercicio constante de control. ¿Y esto qué va a generar? Pues que la comida deje de ser un momento de disfrute, un medio para conseguir un fin, ¿no? Como tengo energía, como es la comida, y que se transforme en un elemento estresante. Entonces, es muy importante aprender a relacionarnos con la comida de una manera un poco más sana. Sé que ante la CI es muy difícil porque, claro, al final lo que comemos puede llegar a afectar mucho, ¿no? Pero es muy importante intentarlo y aprender a gestionar e intentar que nuestros pensamientos sobre la comida no estén constantemente en nuestra mente. Intentar que no estemos todo el día pensando en la comida y volver a ser el que está. Es muy importante en el que hay que trabajar. Entonces, ¿qué hacer cuando eso pase? Pues un poquillo identificar cuánto tiempo podemos estar pensando en comida, porque nuestra mente a veces va por libre, ¿no? Y podemos estar pensando en algo sin siquiera ser conscientes. Entonces, intentar ser conscientes. ¿Cuántos minutos, cuántas horas puedo pasarme yo a lo largo del día pensando en comida?
intentar aprender a manejar esos pensamientos intrusivos, ¿no?, sobre la comida, que y si como esto y si no como lo otro, y me comí esto y cómo me va a afectar. Aprender a manejar todo esto. Usar distractores atencionales. ¿Qué son distractores atencionales? Actividades o pequeñas cosas que nos ayudan a que nuestro foco de atención esté en otras cosas, que no esté en la comida, ¿no? Como puede ser tener una charla con un buen amigo, una buena amiga, o como puede ser salir a un paseo, o como puede ser pues, jugar un ratiño con un juego en el móvil o revisar redes sociales. Todas estas cosas nos pueden ayudar a manejar estos pensamientos intrusivos sobre la comida. Y después buscar ayuda. Si vemos que esto se nos desboca, es importante buscar ayuda, que nos van a dar una ayuda individualizada y nos van a ayudar a que la comida no sea una parte fundamental de nuestra vida y que no ocupe toda nuestra vida. Tenemos que vivir además de la comida. La comida no tiene por qué ser la parte más importante, igual que la enfermedad. Por eso hablábamos antes de aceptación. Bien, ya vamos terminando. Entonces hay una parte muy importante también que tiene que ver con el aspecto emocional y con el estrés, ¿no?, que es la autoestima y el autocuidado, ¿no? Entonces, ¿qué es la autoestima? La autoestima es una valoración subjetiva que hacemos de nosotros mismos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Qué cosas me gustan? ¿Cómo me desenvuelvo en el trabajo? ¿Cómo me relaciono con los demás? Cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo, con mi familia. Y esta valoración que hacemos de nosotros mismos va a afectar a cómo nos hablamos a nosotros mismos, a cómo nos dirigimos a nosotros mismos y a cómo nos cuidamos a nosotros mismos. Si yo tengo una valoración negativa mía, no voy a ser muy amable conmigo, no me voy a hablar demasiado bien y voy a ser muy crítica y muy exigente conmigo misma. ¿Y esto qué va a generar? Pues que se desencadene estrés, que se desencadenen emociones como frustración, como ira, como tristeza, desesperanza. Entonces es muy importante aprender a manejar la imagen que tenemos de nosotros mismos y aceptar que todos tenemos nuestros errores, todos tenemos nuestros fallos, no somos robots, somos humanos. Y tenemos que aceptar esos errores y estos defectos que podamos tener y dentro de nuestras posibilidades intentar que afecten lo menos posible a nuestra vida, pero sobre todo aprender a convivir con ellos para que no nos afecten esta valoración subjetiva que hacemos de nosotros mismos y de nuestra autoestima. ¿Cómo ayudar a manejar, a mejorar nuestra autoestima? Pues trabajar los pensamientos negativos que sintamos sobre nosotros mismos, ¿no? Si yo pienso que no sirvo para nada, voy a esforzarme menos en las cosas, pues probablemente. O al revés, puede hacer también que me esfuerce demasiado y esto va a hacer que esté constantemente estresada y que mi estrés no va a permitir funcionar todo lo bien que yo podría funcionar. Entonces, al final voy a ver que lo que quiero conseguir no lo consigo. Entonces es muy importante trabajar estos pensamientos negativos. Poner los objetivos, poner nuestra atención en los logros que conseguimos y no en la percepción. Tenemos que aprender a manejar muy bien las expectativas, ¿no? Si yo tengo la expectativa de conseguir, bueno, perdona que ahora no se me ocurre un ejemplo, pero si yo pongo una expectativa muy alta, lo más difícil es que me cueste mucho llegar ahí, porque me agobia mucho el tener que llegar ahí y probablemente no llegue. Pero si yo manejo esa expectativa y le intento bajar y digo, bueno, voy a hacer lo que pueda. Si llego, genial. ¿Que no llego? Bueno, lo intenté. Voy a valorar los logros que hago. Esa expectativa la voy a bajar. Y muy probablemente esto va a hacer que con menos nervios y con menos estrés podamos llegar a superar esa expectativa y conseguimos llegar más lejos de lo que pensábamos que íbamos a llegar si ponemos la expectativa muy alta. Después, intentar ver los errores como oportunidades de aprendizaje, ¿no? Los seres humanos aprendemos a partir de errores, ¿no? Dicen que los seres humanos somos el único animal que tropezamos 3 veces sobre la misma piedra. Bueno, pues si hay que tropezarse 3 veces para aprender, pues hay que tropezar 3 veces para aprender, no pasa nada. Lo importante es que aprendamos de ello y que no nos fustiguemos a nosotros mismos por haber cometido esos errores. Y después identificar lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar.
hay cosas que no están en nuestra mano cambiar. Por ejemplo, el coronavirus, por mucho que queramos que desaparezca, no va a desaparecer. Podemos cuidarnos, eso sí podemos hacerlo. Y podemos animar a que las personas que nos rodeen se cuiden, ¿no? Pero decidir qué batallas queremos luchar. Si hay algo que nosotros no podemos llegar a conseguir, conseguir cambiar, el intentar cambiarlo nos va a generar más frustración, más miedo y más desesperanza. Entonces tenemos que aprender a manejar todo eso. Bueno, y luego el autocuidado, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido porque creo que me estoy extendiendo demasiado. Entonces, cuidarnos a nosotros mismos es muy importante, tener tiempo para nosotros mismos. Os quería poner un ejemplo que lo voy a explicar muy rápido, ¿vale? No sé si todos habéis volado alguna vez en avión. Cuando las azafatas y los azafatos dan las instrucciones de seguridad de vuelo, ¿no? Que ahí dicen dónde están las salidas de emergencia, etcétera, etcétera. No sé si os acordáis de qué es lo que dicen cuando se despresuriza la cabina y salen las mascarillas de oxígeno que tenemos que ponernos. Hay una instrucción que dan, que suele pasarme desapercibida, pero que a mí me parece fundamental para entender esto del autocuidado. Lo que dicen es que si vamos con una persona dependiente o con un menor que necesita ayuda, en el momento en el que salen, bajan esas mascarillas, lo que debemos hacer es primero ponernos la mascarilla a nosotros mismos y después a la persona que nos acompaña. Esto a veces puede chocar, pero tiene un fundamento muy importante, y es que si primero ponemos el punto de vista en la otra persona, intentamos salvar a la otra persona, a lo mejor esa persona es un bebé, o es un niño, o es una persona dependiente que se asusta mucho y no reacciona bien, y a lo mejor empieza a revolverse. Y le intentamos poner esa mascarilla de oxígeno, pero no lo conseguimos. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que a lo mejor yo me quedo sin oxígeno y entonces ni yo me la puedo poner a mí misma, ni yo se la puedo poner a la persona que me acompaña. Por eso es muy importante primero ponérnosla a nosotros mismos, y por eso es muy importante el autocuidado. Hay personas que tienden a poner por delante a los demás y ayudar siempre a los demás, pero necesitamos primero ayudarnos a nosotros mismos y cuidarnos a nosotros mismos para después poder estar en disposición de ayudar a los demás. Y luego, ¿qué más ayuda con el autocuidado? Bueno, pues tener hábitos de vida saludables, higiene del sueño, una alimentación sana y variada. La práctica del deporte que es muy importante. No voy a entrar mucho por aquí porque ahora va a venir también mi compañera Noli a hablaros un poquillo del yoga. Y luego, practicar y mantener aficiones o actividades que nos aportan, que nos motivan y que nos ayudan a sentirnos bien y a sentirnos positivos. Y para acabar, quería hacer una mención al sentido del humor, ¿no? El sentido del humor es una herramienta que tiene muchísima potencia y que genera un bienestar brutal. No hay mayor medicina que conseguir reírse de uno mismo y de las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces os animo a intentar llevar el sentido del humor a vuestra vida, a buscar referentes de personas que llevan el sentido del humor y de rodearos de personas que os transmitan buen rollo y buen ambiente, porque eso os va a ayudar a llevar las situaciones malas de la vida y las enfermedades intestinales inflamatorias con mucho mayor beneficio. Y bueno, nada más, por mi parte esto es todo. Saber que si necesitáis cualquier cosilla, desde Anarela estaremos dispuestos a atenderos para lo que queráis. Y muchas gracias por escucharme. Ahora, si tenéis cualquier duda, estoy aquí para